Bueno, la clase de hoy vamos a hablar sobre las leyes de Newton y sus consecuencias en la mecánica, pero previamente vamos a hacer algo antes. Vamos a suponer que queremos crear un universo artificial como el de Matrix o San Junípero que apareció en Black Mirror. Imaginémonos que somos el arquitecto del universo y se quiere crear un motor físico donde existen procesos NPC con capacidad conscientes tales que crean que su realidad es la interacción con el motor. Entonces la gran pregunta es ¿cómo lo haríamos? Es decir, estamos creando un modelo de universo acorde con lo que va a ser su realidad. Entonces, ¿cómo crear la física en la Matrix o en San Junípero? Primero lo que tenemos que crear es la geometría. A esa geometría le tenemos que dotar un devenir, que es el tiempo. Y eso da lo que se conoce como la estructura causal. De la estructura causal generamos una cinemática y si le colocamos el atributo de la masa y la fuerza, obtenemos la dinámica. Si le colocamos el atributo del trabajo y la masa, obtenemos la energía. De estas dos cualidades obtenemos la dinámica del sistema de partículas. Con la hipótesis del continuo, llegamos a los fluidos y a los rígidos. Nosotros fluidos no lo vamos a ver, pero sí vamos a llegar hasta los rígidos y un poco más. Primero, la estructura causal. Lo primero en definir será la estructura causal, en la cual el NPC va a tomar al tiempo como una magnitud absoluta. Esa estructura causal se lo llama estructura galileana. Esa estructura causal divide el espacio-tiempo a través de un plano de simultaneidad, porque el tiempo es absoluto, en dos futuros, un futuro absoluto y un pasado absoluto. Eso lo permite gracias a que la simultaneidad es absoluta. Se toma ese criterio. En la teoría del espacio de Minkowski no es así, pero bueno, eso no lo veremos nosotros un poco, el espacio de Minkowski. Entonces tengo este universo que tiene estructura causal galileana, que lo puedo representar como un vector de 4 componentes, que forma en sí una geometría afín. A4 se desconoce si tiene producto interno, intrínseco, y se desconoce si se puede medir distancias y ángulos. Por lo tanto, hay que definirlas. Por eso es una geometría afín. O sea, sí es un espacio lineal. Pero desconocemos si tiene producto interno, si se puede conocer las distancias y los ángulos. Entonces las tengo que definirlas. Entonces un suceso en un punto A que pertenece a este espacio, ¿no? Y yo tengo dos sucesos, un suceso X y un suceso Y. Y tengo que la diferencia entre sucesos pertenece a R4. Acá falta poner R4. Entonces el tiempo es un método que va de R4 en R y se define como el intervalo de tiempo entre dos sucesos. Esta es la definición del tiempo entre dos sucesos. Se dice que dos sucesos son simultáneos si solo si este valor vale 0. Es decir, que el ker de t, el ker de la aplicación tiempo, es el conjunto de sucesos simultáneos. La distancia entre tiempos simultáneos, entonces si yo tengo dos sucesos simultáneos puedo definir el concepto de distancia. Entonces la distancia entre tiempos simultáneos se define de esta manera. Es la distancia que nosotros conocemos como euclidia. Entonces se puede afirmar que dentro de la estructura galileana se verifica esto, que el conjunto del ker de t y la distancia dentro del ker de t, del espacio este subespacio, tiene estructura, es isomorfa al espacio euclídeo usual, al espacio E3. Entonces tiene la siguiente proposición que no voy a demostrar. Se define como transformación galileana a aquel método que transfiere universos galileanos que deje invariante el ker de t. Eso es una transformación galileana. Una transformación galileana es aquella que deja invariante la simultaneidad. Mientras que una transformación lorentziana, es en el espacio de Minkowski, es aquella que deja invariante
el intervalo de espacio-tiempo. Si fuese, de esto puedo deducir las transformaciones de Galileo. ¿Cómo transformo universos galileanos? Y se tienen que transformar de esta manera. Si yo tuviera una función f de x que depende del punto x', las transformaciones de Galileo son los que dotan movimiento, es decir, son los que dotan la cinemática acorde con el devenir de los planos de simultaneidad. Entonces el devenir del tiempo es el devenir de los planos de simultaneidad. Bueno, con esta definición muy poco me sirve, me conviene la definición coordenada. Entonces se llama sistema coordenada al método que me transfiere un universo coordenado a R cubo, porque estoy en un plano de simultaneidad. Vamos a llamar un movimiento uniforme en el sistema coordenado a F, aquella transformación que de este tipo. A esto se lo conoce como transformación de Galileo entre eventos simultáneos. ¿Ven? Acá vemos el hecho. Tengo un marco fijo y un marco móvil que comparten están en el mismo plano de simultaneidad. El marco fijo y el marco móvil son espacios galileanos. Las únicas transformaciones paramétricas entre espacios galileanos son generalmente las traslaciones y las rotaciones con respecto a un eje. Donde R es lo que se llama una rotación en el espacio euclídeo, que preserva la distancia entre eventos simultáneos, y F es un método paramétrico. Aquí hay que reconocer dos tipos de rotaciones. Las rotaciones pasivas, que es esta, que es un mero cambio de sistema de coordenadas, y las rotaciones activas. Una rotación activa consume recursos, mientras que una rotación pasiva no consume recursos. Vamos a ver después que el recurso que se consume en este caso es la energía. Si bien desde el punto de vista geométrico ambas son equivalentes, cuando yo le coloco el atributo energía no lo son. Cinemática coordenada se define como velocidad coordenada o velocidad a secas, que nosotros de ahora en adelante lo vamos a llamar velocidad, a este límite que está acá. Y también de la misma manera se puede definir como aceleración a este límite que está acá. Fíjense que esto es un vector. Por simplicidad vamos a llamar de ahora en más a la proyección coordenada de una transformación G, en este caso, transformación G, la vamos a llamar directamente x de t, o sea, coordenadas paramétricas. De la cinemática coordenada resulta lo que se llama la ecuación de movimiento paramétricas. Bueno, ¿qué utilidades tiene esto? Sería, por ejemplo, la utilidad de la traslación de objetos como si fueran sprites, como si fueran objetos rígidos. Porque yo definiendo, por ejemplo, un punto de siempre puedo encontrar una transformación que me refiere a otro. Como esto se está moviendo como un sprite, o sea, como un rígido, no rota ni nada, a mí, yo con representar un punto, represento a todo el cuerpo que está acá. Ese punto en particular lo vamos a llamar centroide. Un tema avanzado se puede preguntar si siempre existe solución al problema de ecuación de movimiento. Bueno, sí, existe solución y se lo llama generalmente el teorema de Picard-Lindelof, que dada condiciones iniciales y dada una ecuación de este tipo, de segundo orden, toda solución de esta ecuación que a su vez sea consistente con las condiciones iniciales es la solución única de esa ecuación. Pero esto, digamos, dejemos para adelante, que es muy complicado. Ya hay toda una matemática detrás que me garantice que lo que voy a hacer ahora tiene sentido. Modelos cinemáticos básicos de la física. Vamos a analizar los modelos cinemáticos básicos. El primero de todos, el movimiento rectilíneo. Se dice uniforme si no está acelerado, y si está acelerado, uniformemente acelerado o acelerado. Entonces, como estoy sobre una recta, si yo tengo la aceleración, hago toda una multiplicación por b, integro y llego a esta ecuación que me relaciona las velocidades con la distancia. Si yo integro esta ecuación directamente, me quedan dos constantes que dependen de las condiciones iniciales.
En el caso de caída libre, la aceleración de por sí definida es la gravedad. Acá falta poner que esto es g. El tiro parabólico, en este caso, supongo que la gravedad está según el eje y según el eje x, como no está acelerado, es un movimiento rectilíneo uniforme. El único que está acelerado es sobre el eje x, que hace una especie de caída libre con condición inicial ascendente. Bueno, tengo esta la ecuación, el sistema de ecuaciones. Cuando yo lo integro en función esto se llama ángulo de disparo, llego a este conjunto de ecuación de movimiento. También puedo sacar el tiempo al cual llega a la altura máxima, el valor de la altura máxima y el valor del alcance. R es el alcance, en este caso. Por otro lado está el movimiento circular uniforme, en la cual se toma que la distancia de cualquier punto del círculo es constante y igual al radio. Vale esta expresión. Si yo derivo por primera vez, me queda que la velocidad en vector, que se llama velocidad tangencial, en un movimiento circular uniforme, es siempre tangente a la circunferencia. Ahora, si vuelvo a derivar esto, hago una segunda derivada de esto, me queda ahora que aparece una aceleración particular, que es la proyección de la aceleración. Esto que está acá no es otra cosa que la proyección de la aceleración sobre este vector, que es el vector posición, que se llama la aceleración centrípeta. Eso con respecto a la velocidad. Después, con respecto a la velocidad angular, o sea, como esto se llama el ángulo, yo puedo definir una velocidad que también depende del tiempo, puedo definir una velocidad angular omega y a su vez una aceleración angular alfa. También existe lo que se llama aceleración tangencial y aceleración centrípeta. Entonces la aceleración no es, salvo que el movimiento sea uniforme, no es siempre en esta dirección. Bueno, en el caso del movimiento circular será lo mismo que el movimiento en una dimensión y me queda esta, la expresión de las velocidades angulares al cuadrado en función de la aceleración angular. Si uno define como vector la velocidad angular a omega como omega por e omega, donde e omega es un versor perpendicular al plano formado por la velocidad tangencial y el vector posición, entonces la velocidad tangencial siempre es igual a omega por r. O sea que tiene esta expresión, donde se usa el sistema de coordenadas. Estoy usando el sistema de coordenadas cilíndricas, en este caso. Derivando en el tiempo se puede hallar la aceleración, que fíjense que aparece la aceleración, en este caso es la aceleración tangencial y esta es la aceleración centrípeta. ¿Ven? Acá aparece escrito en coordenadas cilíndricas. Después está el movimiento central, que el movimiento circular es un caso particular de movimiento central. En este caso tengo, por ejemplo, el caso del movimiento central es cuando la aceleración siempre es paralela al radio de posición respecto de los focos de una figura geométrica, que se llama generalmente, que en este caso son cónicas, que puede ser una elipse o una circunferencia como caso particular, una parábola o una hipérbola. Todos esos son casos de movimientos centrales. Entonces, si uno trabaja en movimiento central y trabaja en coordenadas cilíndricas y trabaja de forma más formal, queda esta expresión. Acá tenemos la aceleración en radial, la aceleración tangencial. Fíjense que la aceleración tangencial es la derivada de este término, que se lo conoce como velocidad areolar. Entonces la única condición de que haya movimiento central es que la velocidad areolar sea constante, es decir, que esta condición, que la aceleración en el sentido de la tangente sea cero. Esto forma parte de lo que nosotros como una de las leyes de Kepler, que los planetas recorren áreas iguales en tiempos iguales, o sea que la velocidad areolar es constante. Bueno, estas son las cuestiones cinemáticas. Ahora hay que ver los atributos materiales. Los atributos materiales que tiene un objeto Sprite, que son la masa, la dimensión eléctrica, la constante elástica, la capacidad calorífica, el coeficiente aerodinámico, etc.
Bueno, fuerza e impulso. ¿Eh? Si uno tiene la cuestión cinética y tiene el atributo de la masa, puede definir el vector impulso de un punto material, se lo puede definir de esta manera. En el mundo de los motores físicos, la distinción que se hace normalmente entre los diferentes tipos de motores depende si están basados en fuerzas o por el contrario si están basados en impulsos. En este caso el impulso, esto se llama cantidad de movimiento de un punto material, perdón, el impulso es la diferencia de la cantidad de movimiento. La fuerza es una magnitud física de carácter vectorial capaz de deformar un cuerpo, modificar su velocidad o vencer su inercia. Es decir, la fuerza está asociada al gasto de un atributo en este caso, porque está venciendo la inercia, para que puedan mover el movimiento. Entonces, la relación que hay entre el momento lineal y la fuerza es esta derivada. Entonces, integrando esta expresión queda que el impulso, que es integral de la fuerza por diferencial del tiempo, queda como la diferencia de momentos lineales. ¿Qué es una fuerza? Una fuerza es un campo vectorial que va desde la estructura galileana al espacio euclídeo. Uno no ve la fuerza, uno ve las expresiones de la fuerza. Es decir, forma un campo vectorial lineal. O sea que yo puedo efectivamente sumarlos. Por la segunda ley de Newton, que después de mover la resultante de una composición de fuerzas, uno lo puede expresar de esta manera, como distintas masas por distintas aceleraciones. Entonces, si se define aceleración, si yo definiese aceleración de esta manera, como un caso límite, porque ustedes ven que las aceleraciones que afectan a un mismo objeto material no se pueden sumar directamente como las fuerzas. ¿Cómo sé que forman un campo vectorial lineal? Bueno, si yo defino la aceleración de esta manera, no estoy seguro que formen un campo vectorial lineal, porque la segunda ley de Newton no me lo garantiza. Entonces, como no existe nada que se demuestre esto, se usa la hipótesis ad hoc que se conoce como principio de superposición. Es decir, yo puedo sumar aceleraciones. Cuando yo puedo sumar aceleraciones y no tengo nada que me lo ratifique lógicamente, se lo llama principio de superposición y es una hipótesis ad hoc. Entonces, las leyes de Newton o la física de los sprites. En este caso como antes, tengo una traslación cinética, ¿no? Imaginamos que nuestro avión de papel es un sprite rígido que no puede rotar por ningún eje y ante una traslación todos los píxeles son equivalentes a la ecuación de movimiento del centroide. O sea, siempre puedo encontrar una relación de equivalencia que sea reflexiva, simétrica y transitiva, que me conecte cualquier punto con el centro, con el centroide. Entonces yo puedo directamente pensar que el movimiento de ese sprite sería el movimiento de un punto material. A esto se lo conoce generalmente como un colapso del modelo, o sea que el modelo, yo puedo colapsar todo esto en un punto. Entonces, la entropía de información se ha incrementado. ¿Por qué? Porque dos objetos materiales son equivalentes si tienen la misma masa. No importa ni su forma ni su estructura. Entonces hubo un incremento de entropía del modelo. En este caso. Bueno, acá tenemos la primera ley de Newton. La primera ley de Newton dice que si el resultante concurrentes a un punto material es igual a cero, sí o sí la variación de la velocidad con respecto al tiempo es igual a cero. Entonces tengo lo que se llama, y si el espacio es galileano, en este caso, tengo que el sistema o está quieto o en movimiento rectilíneo uniforme. Si el espacio no es galileano, la primera ley es falsa. Después vamos a ver el caso de un espacio no galileano, por ejemplo, sería un espacio que está acelerado. La segunda ley de Newton, bueno, ustedes ya la vieron en la secundaria, la famosa R, la resultante concurrente, es igual a la masa por la aceleración. La segunda ley vale solo si son para puntos materiales, llamados partículas
o en nuestro caso sería como un píxel. Acá está la versión en latín, lo mismo que acá, de la primera ley de Newton. La tercera ley de Newton, que es la ley de acción y reacción, sería la ley el aporte más original hecho por Newton, o sea que un poco, digamos, la primera y la segunda ya medio que la instruían Galileo, Hooke y Huygens. Pero Newton, teniendo en cuenta esas intuiciones, elabora esas y le pone una tercera que es el principio de acción y reacción. Entonces, la acción y la reacción nunca, pero nunca se aplica al mismo punto material. O sea, dos objetos que interaccionan, un objeto le hace acción sobre el otro y la reacción es sobre este objeto que le hace la acción. Es decir, vamos a ver un ejemplo de acá, que tengo un objeto sobre una mesa que está solidario al suelo. Para poder estudiar esto y descomponer los puntos materiales y aplicar la tercera ley de Newton, aparece lo que se llama el algoritmo de cuerpo libre. Todo esto está sometido a la atracción terrestre. Entonces el libro, lo pongo como un punto, que aparece, está sometido a la acción de la mesa sobre el libro, que es la normal, y sobre el libro está sometido al peso, que es la acción de la atracción de la Tierra sobre el libro. En la mesa está la acción del libro, que es esta es la fuerza reacción a esta, que es la acción del libro sobre la mesa, es la reacción, está sometido al peso y a su vez está sometido a la acción del piso sobre la mesa. Y el piso está sometido a la acción de la mesa sobre el piso, que es esta, que es la reacción, esta es la reacción de esta fuerza, que es la normal, esta. Bueno, si yo planteo las ecuaciones de Newton para cada punto material y sabiendo que se cumple esta condición de vínculo, llego finalmente que la fuerza que ejerce la reacción de la mesa al piso es la suma de los pesos. Era algo que era de esperarse. Bueno, acabamos de definir dos tipos de sistemas inerciales y sistemas no inerciales. Un sistema inercial es aquel al cual se cumple la ley de movimiento de Newton, sin la necesidad de introducir fuerzas que no verifiquen la tercera ley de Newton. En los sistemas en los cuales si ocurre esta situación de que aparezcan fuerzas ficticias, se los llama sistemas no inerciales. Por ejemplo, acá tengo un observador inercial que está afuera y ve en este caso, que tiene una cuerda que está atada a una bola solidaria a un móvil que está siendo acelerado en este sentido. Fíjense que acá, ¿qué va a decir él? Va a decir que la bolita, por medio de la acción de la fuerza, esta fuerza, la tensión, ¿no?, está acelerada con la misma aceleración que el coche. Entonces para él se verifica esta ecuación que está acá vectorial. En cambio, para un observador que está en el móvil, ¿qué va a decir? Va a decir que la bola no está acelerada, pero a su vez está sometida a la tensión. Entonces tiene que aparecer una fuerza que no verifica la tercera ley de Newton, porque él está en un sistema no inercial, en la cual las leyes de Newton no valen, y aparece una fuerza ficticia que se llama fuerza de arrastre. Una fuerza necesaria para que este cuerpo esté en reposo relativo con él. Pero recordemos que esto pasa porque no está en un sistema inercial. Otras fuerzas no inerciales son la fuerza centrífuga, que no es la misma que la centrípeta. La centrífuga no es la reacción de la centrípeta, y la fuerza de Coriolis. Bien, continuando, estamos con el campo gravitatorio. El campo gravitatorio es un campo, una acción a distancia, que se debe a la atracción de masas, que vale la ley de atracción universal de Newton. En este caso, tanto la fuerza que atrae uno con respecto al otro, por la tercera ley de Newton, es la misma que atrae el cuerpo 1 con respecto al 2. ¿Y qué vale esta expresión que está acá? Es directamente proporcional al producto de las masas dividido a la distancia del eje de acción al cuadrado. Bueno, esta es la famosa ley de gravitación de Newton, y acá está explicada. Entonces el peso se lo define de esta manera. Si G es esto que está acá, esta es la aceleración de la gravedad en el punto R, entonces queda que el peso es igual a la masa por la aceleración
en este punto que está acá. Bien, vamos a resolver el problema de colisiones de puntos materiales. Y se basa en el principio de conservación de los motores. Generalmente toman el hecho del principio de conservación del impulso, es decir, que si la sumatoria de los impulsos antes de una colisión es igual a 0, entonces, teniendo en cuenta la definición de impulso, me queda la ecuación de conservación del momento lineal. La suma de los momentos iniciales igual a la suma de los momentos finales. Esto es una condición de vínculo que debe cumplir la condición de colisión de puntos materiales. Aún así está incompleta y cuando veamos energía se la completará, porque hay que completarla con un principio de conservación de la energía cinética. Y esta un poco lo veremos cuando veamos sistema de partículas, porque tampoco no siempre se verifica esta condición, se verifica solamente en algún tipo de colisiones en particular. Por ejemplo, la colisión contra una pared. Si yo colisiono contra una pared de una bolita, planteo la condición de conservación del impulso, ¿no? Si planteo la condición esta y elaboro el ángulo con respecto a la normal, el ángulo de incidencia, que es este, y el ángulo de reflexión, que es este, acá lo tienen definido, resulta la condición de que el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflejado cuando el choque se llama elástico. Si el choque no es elástico, esa condición no se verifica. Entonces vamos a ver dos puntos de ver la misma realidad. La caída libre. Si uno lo vemos desde el punto de vista que valen las leyes de Newton y estamos en un espacio galileano, vamos a poner por ejemplo acá T y acá pongamos por ejemplo I. El cuerpo pasa, por ejemplo, si deja caer un cuerpo de una altura h con condiciones iniciales nulas, este cae como esto es una sección de parábola, toca el piso y se mantiene quieto en el piso. Entonces, en todo este proceso que cae, el cuerpo está acelerado, porque de acuerdo a la ley de Newton, está sometido a la acción de la gravedad. Ahora, si estamos en un espacio de Minkowski-Poincaré, yo voy a decir que el cuerpo, mientras cae, está en caída libre, no está acelerado, porque no vale la ley de Newton. Acá no voy a tener en cuenta que valga la ley de Newton. Entonces el cuerpo cae, pero lo que voy a tener en un espacio de Minkowski es que el tiempo está curvado. Tiene una forma curva como si fuera una parábola, una sección de parábola. Entonces acá cae como una recta y la proyección de esta curva sobre esta cuestión reproduce esta parábola que está acá. Cuando llega al piso, ahora el cuerpo sí está acelerado, porque acá no está sometido a ninguna fuerza, acá está sometido a una fuerza porque como el cuerpo está quieto y mantiene esta distancia, la única manera que mantenga esta distancia es que esté acelerado. El cuerpo no se mueve porque está restringido por la acción del piso, por eso está quieto. Entonces este cuerpo sigue una parábola paralela a esta, que si uno lo viera por un observador que está en este sistema, lo vería como si estuviera en un movimiento paralelo. Estas son dos formas de ver la misma realidad. Es decir, como dijese Nietzsche, no hay hechos, sino representaciones. Entonces tenemos una representación de la realidad y otra representación de la realidad. En el curso vamos a usar esta y no esta. Bien, continuando veremos lo que es el momento angular y torque. El momento angular se lo define de esta manera. Es un vector que a su vez está en el plano perpendicular entre R y P. Y la derivada del momento angular es lo que se conoce como el torque, que es esta expresión que está acá, que es R vector F. Es este el producto que está acá. Momento de inercia de un punto material. Si yo desarrollo esta expresión de R por P en coordenadas cilíndricas y a su vez defino que el módulo de la velocidad tangencial es esto, entonces me queda que esto lo puedo escribir de esta manera. Si yo acá pongo a omega, que está acá el vector velocidad angular, esto que está acá se llama momento de inercia del punto material. Entonces, la velocidad angular no es otra cosa que el momento de inercia por omega. Si R permanente constante, en la definición de esta, el torque no es otra cosa que el momento de inercia
por la aceleración angular. Este es omega el vector de aceleración angular. Bien, la ley de Hooke y de resortes. Yo lo que estoy haciendo es un modelo de resorte. Entonces, todos estos resortes que están acá, que son de la vida real, van a ocurre un colapso de información a mi modelo de resorte que responde a esta ley, que se la conoce como ley de Hooke. Esta es la ley de Hooke, que la fuerza que se ejerce en un resorte es una reacción que depende de la distancia que hay esto se llama elongación, proporcional a través de una constante que depende de cómo fue construido el resorte y del material del resorte. Todos estos resortes colapsan en este modelo, y ese es el modelo de resorte que nosotros vamos a usar. ¿Cómo hacer un modelo correcto en este caso? Bueno, supongamos que yo tengo un modelo de ecuación de movimiento esta. Si yo llamo omega con esta expresión que está acá, es la solución de esta ecuación diferencial, es esto que está acá. Esta expresión que está acá. Donde C1 y C2 son constantes que dependen de las condiciones iniciales. Si las condiciones iniciales son nulas, existe una única solución, que es que el cuerpo tiene que permanecer quieto. No se mueve si las condiciones son nulas, acordes con el principio de razón suficiente, porque si no hay nada que produjo el movimiento, no se tiene por qué mover. Ahora, un modelo incorrecto que no responda al principio de reacción suficiente, si bien tiene sentido matemático, no tiene sentido desde el punto de vista de la física. Por ejemplo, acá, si lo voy a tomar x, tomo la raíz cuadrada de x y planteo condiciones iniciales, tengo una solución que verifica las condiciones iniciales, que si ustedes se fijan, produce un movimiento espontáneo del sistema, totalmente en desacorde con el principio de razón suficiente. Entonces, esto es un modelo incorrecto de acuerdo a nuestro criterio, porque nosotros vamos a hacer modelos que estén acorde con nuestro mundo tangible. Y para finalizar, tenemos el modelo de un oscilador. Este es el modelo de un oscilador que colapsa el caso del comportamiento de un cristal piezoeléctrico de cuarzo, que es el reloj de las computadoras, un modelo de una bolita y un resorte, o un parlante. Todas estas tres cosas se modelizan o colapsan con el mismo modelo matemático, que es el modelo del oscilador, en este caso. Bueno, continuando con la clase, vamos a hablar sobre las aceleraciones de sistemas no inerciales y más referentemente sobre los sistemas no inerciales y trabajar en ellos. Acuérdense que acá las ecuaciones de Newton no tienen validez, especialmente la tercera ley. Entonces, en una estructura causal galileana, la derivada temporal en cualquier magnitud vectorial es este operador que está acá. Si yo tengo un sistema S y un sistema S' que está rotado y trasladado, que tiene rototraslación, entonces el operador de derivada respecto al sistema S es el operador de derivada respecto al sistema S' y rotado. Acá aparece el efecto de la rotación. Acá se tiene en cuenta las rotaciones. Por otro lado, si uno tiene en cuenta el mismo punto material que es visto tanto por S como por S', que son dos universos con la misma estructura galileana, entonces la relación de operador, la relación del vector posición, R, referido a KS, es igual a R mayúscula, que acá figura como R0, por R', en este vector que está acá. Entonces, la velocidad, apelando a la definición de este operador, ¿qué va a ser ahora? Va a ser igual a V más V'. Como esto corresponde a una transformación de Galileo, pero como estoy en un sistema acelerado, tengo que tener en cuenta la rotación ahora en el cambio de la transformación de velocidad. Luego, para el POV, o sea, para el point of view del sistema O', el sistema móvil, la velocidad respecto del sistema quieto no va a ser otra cosa que esto. Va a ser la velocidad que da el sistema quieto menos esto que está acá, este componente, menos este factor de velocidad. Esto si estoy transformando de V',
de v en v', que es lo que ve. La aceleración no es más que la derivada de la velocidad ahora, con el mismo operador que tenía antes. Entonces me aparece la aceleración va a ser igual la a, que es la aceleración de arrastre, más la derivada con respecto al tiempo de esta componente v' que tengo acá, porque la derivada con respecto al tiempo de v es la aceleración de arrastre, más esto que es el omega por r, que corresponde de alguna forma a la aplicación de este operador ahora. Operando matemáticamente me queda de que referido al sistema A' aparece la aceleración que responde a las leyes de Newton menos la aceleración de arrastre por la aceleración tangencial. Esto que está acá es la aceleración de Coriolis y esto que tenemos acá es la aceleración centrípeta. Entonces, para el sistema no inercial, que tengo la aceleración de arrastre, la aceleración angular, la aceleración de Coriolis y la aceleración centrípeta. La aceleración de Coriolis se debe a la diferencia de velocidad relativa de un objeto que tiene con respecto al observador que está haciendo el point of view del observador no inercial. Para finalizar, vamos a hablar sobre conservación de impulso y resolución de colisiones. Bueno, en este caso vamos a usar de vuelta de la segunda ley de Newton, donde tengo el resultante con respecto a un punto material, ¿no? Calculo acá, tengo esta la ecuación en cuestión, acá tengo la resultante. De vuelta, cuando uno integra, esto es la diferencia entre el momento lineal final menos el momento lineal inicial, es igual a ¿qué cosa? A este término que está acá, que no es otra cosa que la suma de los impulsos. Entonces me queda la expresión final que me va a permitir a mí resolver las colisiones, donde P0 este es el impulso de los momentos iniciales y este es el impulso de los momentos finales. Esta es la ecuación que vamos a utilizar ahora. Y vamos a colocar ejemplos de aplicación. Por ejemplo, un auto desciende por una rampa de pendiente alfa, en un instante el conductor oprime los frenos, los mismos frenos ejercen una fuerza constante Fr, sabiendo que la velocidad inicial en el tiempo de frenado es v0, ¿cuánto tiempo tardará en detener el auto? Tenemos el auto en la rampa. Bueno, entonces del diagrama de cuerpo aislado del auto tengo esto que está acá, ¿no? Esta es la situación del diagrama de cuerpo aislado. Entonces, planteando la cuestión de que el impulso final, la cantidad de movimiento final tiene que ser igual a 0, de la ecuación anterior me queda, que es la conservación de los impulsos, me queda esto. Porque a mí lo que tengo que buscar es cuánto tiempo tarda en frenarse. Bueno, de la ecuación relevante sobre el eje X, sobre este eje X, tengo esto, y acá puedo despejar. Este es el impulso de la fuerza de roce y este es el impulso de la gravedad que actúa en el tiempo. Bueno, despejando el impulso al tiempo de frenado, me queda que el tiempo de frenado es directamente igual a esta expresión que está acá. Ejemplo 2. Una bola que se mueve horizontalmente impacta contra un objeto desconocido que le provoca un retroceso, formando un ángulo alfa respecto a la horizontal. Conociendo el tiempo T sub c, o sea el tiempo de colisión, que actúa las fuerzas, halle la componente de la misma. Es decir, lo que tengo que encontrar respecto a horizontal, lo que tengo que encontrar es la componente justamente de las componentes de las fuerzas que me generan este comportamiento. Chocan contra algo y retrocede. Entonces tengo que encontrar las componentes. De vuelta planteo la ecuación de conservación de impulso de momento para resolución de colisiones. Para el caso del eje X, tomo un sistema de referencia IX, ¿no? Entonces, para el caso del sistema del eje X, tengo esta situación. Para el caso del eje Y, tengo la fuerza en Y. Este es el valor inicial. Y este es el valor final. De acá despejo cuánto vale. Y como conozco el tiempo de colisión, el tiempo que dura la colisión, acá saco la expresión de las fuerzas.
Otro ejemplo, un paquete de masa MP desciende por una rampa de pendiente alfa a la velocidad constante v0. Al final de la misma se halla un carrito de masa MC, en el cual se deberá depositar el paquete. Halle la velocidad con la que retrocede el carrito luego de recibir el paquete. Bueno, de vuelta planteo esto. En este caso vamos a suponer que el tiempo t sub c lo hago tender a 0. Si yo hago que el tiempo t sub c lo hago tender a 0, entonces me queda el valor de esto es despreciable y lo que me queda es una conservación de los momentos lineales. Cuando el tiempo de la colisión lo hago tender a 0. Bueno, y de acá saco cuánto vale la velocidad de retroceso del carrito. Lo interesante en este caso, que corresponde a un choque inelástico, es que cuando el cambio de la energía cinética, que después vamos a ver la expresión de energía cinética, en este caso la variación de energía cinética es diferente de 0. Si uno calcula la energía cinética inicial, la final menos la inicial, me queda una variación. Y esta variación es igual a la pérdida de energía debido al choque. Esa pérdida de energía debido al choque puede ser calor, ruido u otro tipo de energía. Coeficiente de restitución. Si yo tengo, por ejemplo, dos objetos que chocan, ¿no? Y defino la diferencia de velocidades después del choque en la misma dirección, ¿no? Porque el coeficiente de restitución es para objetos que colisionan en una misma dirección. La diferencia de velocidades después de la colisión y antes de la colisión, esto me define el coeficiente de restitución. Si el coeficiente de restitución es igual a 1, el choque es elástico, y si no es inelástico, como tenemos en este caso. En el caso de que el coeficiente de restitución valga exactamente igual a 0, el choque es plástico. Eso es lo que provoca, si ustedes se fijan, que la altura a la cual rebota, en un caso de una pelotita, en el caso del rebote de una pelotita, si ustedes se fijan, esta velocidad está en el punto de colisión, la altura final es cada vez menor. Los casos extremos, bueno, el caso extremo es inelástico, es igual a 0, entonces las velocidades finales coinciden, y el elástico me queda, esta es la expresión que me queda para las velocidades que tiene cada uno de los móviles. Me queda que la suma después más la suma antes tiene que ser igual a la de uno con respecto al otro. Esto sale como la condición de vínculo. Por supuesto, esto sale en la dirección de colisión. Caso particular, el choque perfectamente elástico. Bueno, en el caso del choque perfectamente elástico, con coeficiente de restitución igual a 1, o sea, estoy usando esta condición, y esta es la condición que yo tomo con tiempo de colisión tendiendo igual a 0, me queda un sistema de 2×2, y me queda el hecho de que la energía cinética inicial es igual a la energía cinética final, en este caso. Entonces, en el caso particular de un choque perfectamente elástico, las energías se conservan. La energía cinética. Choque oblicuo. En el caso del choque oblicuo tengo que donde ocurre tengo dos ejes, un eje en el sentido tangencial al choque y un eje en el sentido normal al choque. En eje en el sentido tangencial, como no hay fuerza, se debe conservar, por la primera ley de Newton, se debe conservar la componente tangencial. En cambio, en el sentido normal, si consideramos que el tiempo de colisión es despreciable, me queda la conservación del impulso, en el sentido normal. Por otro lado, sabiendo la condición del coeficiente de restitución, me queda esta otra condición. Esto es un conjunto de ecuaciones requeridas para resolver el choque. Por ejemplo, en el caso del choque oblicuo sobre una pared, tengo de vuelta la componente tangencial y la componente normal a la pared. La componente tangencial conserva el movimiento y el componente normal no lo conserva. Conservación de acá, tenemos acá la condición de vuelta.
tenemos la conservación del impulso, el coeficiente de restitución, y esto da un conjunto de ecuaciones que me permiten resolver el choque. Ejemplo de aplicación, el choque con respecto a una pared. Me quedan las ecuaciones correspondientes y acá sale la condición de que si el coeficiente de restitución es igual a 1, entonces el ángulo incidente es igual al ángulo reflejado. Y con esto terminamos todo lo de dinámica.